Bienvenidos a esta segunda unidad del curso de formulación de programas y proyectos estratégicos de la Maestría en Gobiernos Regionales y Locales de la Universidad Las Peruanas a cargo de la Escuela de Gobierno y Planificación. Como ya habíamos visto en la primera semana, todo proyecto requiere una justificación y objetivos en base al plan de desarrollo en el que se enmarca, sea como sector privado o como sector público. Ahora vamos a trabajar esta parte de lo que es la justificación, los antecedentes, un diagnóstico situacional, definir la población en la cual se va a trabajar, el marco conceptual y que nos permita pues tener criterios científicos de tal manera de que lo que vamos a realizar va a tener los resultados esperados, el producto esperado. Una vez que hemos identificado el problema, lo hemos dimensionado, vamos a definir cuál es el objetivo que va a realizar nuestro proyecto y en el caso de un programa, el programa. Cuáles son esos resultados esperados y los productos que se van a concretar para posibilitar esos resultados que tienen que estar evidenciados mediante el diagnóstico. Y una vez que tenemos los objetivos, ya pasaremos a construir, esto lo vamos a ver en la tercera unidad, el conjunto de componentes y actividades, las metas a través de lo que llamamos el marco lógico. En esta segunda unidad pues nos vamos a delimitar en esta parte de lo que son la justificación y los objetivos. La metodología más clásica de un diagnóstico, como se viene realizando y se propone en el Sistema Nacional de Inversión Pública y que hoy en día utilizan la mayor parte de los organismos internacionales, es esta metodología llamada el árbol de problemas. ¿Cuál es el problema? Hay que identificar bien el problema, no se trata de decir, está mal la educación. ¿Cuál es ese problema en la educación? ¿Cuáles son las causas que en este distrito, en esta región, haya problemas en el tema educativo o que no haya producción, que no haya, a pesar de que somos tenemos muchísimos climas, 82 climas ecológicos, que no aprovechemos estos recursos naturales de acuerdo a nuestra zona para sacar adelante las actividades económicas y generar ingresos. Entonces, hay causas que no son iguales en todas partes ni en todos lugares, a pesar de que el efecto o el problema pueden ser los mismos, la mala educación, pero las causas van a responder en algunos casos a los docentes, en otros casos a la infraestructura. No hay condiciones adecuadas para que los docentes cumplan la cantidad de horas que se requiere, no hay los pagos en el tiempo idóneo, etcétera, ¿no? Y en el caso de la producción no hay carreteras. Podemos producir muchísimo, pero no tenemos el mercado. La carretera se encarece, llevarlo a lomo demora mucho, se malogran los productos. Entonces, todo eso es lo que hay que analizar. Los problemas son de distintas naturalezas. En el caso de Lima, ahí no va a haber problema de producción, pero puede haber problemas de distribución, la calidad, de contaminaciones, etcétera, ¿no? Y todo eso evidentemente va a tener una serie de efectos. Entonces, esta metodología, identificar el problema, diagnosticarlo adecuadamente, nos lleva a identificar las causas y cuáles son los efectos que estaría teniendo en el proceso de desarrollo nacional. Por ejemplo, el caso más estudiado que tiene un programa estratégico y un conjunto de proyectos es el tema de la malnutrición infantil. Este tema que ha sido trabajado ha demorado más de 30 años para poder armar este esquema que ustedes ven ahí de lo que es el problema de la malnutrición infantil. ¿Por qué existe malnutrición infantil y desnutrición crónica en los primeros, que se traduce en una desnutrición crónica en los primeros 3 años? Es decir, ¿por qué como resultado tenemos tan alta desnutrición crónica que llevaba al 50% en los 90 y que hoy en día ya se encuentra por el 19% de los niños? O sea, 1 de cada 5 está malnutrido, desnutrido crónicamente y no va a tener ingresos de por vida y va a tener siempre enfermedades.
En estos estudios que se han hecho a nivel internacional se han podido identificar que dos son las principales causas inmediatas. La enfermedad, los niños que se enferman de diarreas, de respiraciones agudas, se ha visto que esta es la principal causa de esa desnutrición crónica, y también el tema que es más común y casi todo el mundo lo reconoce, que es la insuficiencia de alimentos. Comemos poco, nuestro cerebro no se alimenta lo suficiente y ese cerebro desarrolla mal y nos paramos enfermando permanentemente. Y a su vez, esta enfermedad y esta ingesta se han estudiado las causalidades que hay detrás y, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, se deben fundamentalmente a un cuidado inadecuado al niño y a la madre. La madre se despreocupa, no se da cuenta que el niño está ensuciándose en las manos a la hora de comer y que come parásitos y generan enfermedades, ¿no? Y también hay el tema del insuficiente servicio de salud, así como la falta de saneamiento. Por eso es que en nuestro país se ha determinado que el 60% de los desnutridos crónicos obedece a la enfermedad. Y esta enfermedad es por la falta de agua potable. Entonces, ahí es donde se ha enfatizado, y ustedes han visto pues que en los últimos 15 años, en realidad 20 años ya, desde 1994, cuando nace FONCODES, se comienzan a invertir muchísimo en los programas de agua y saneamiento. Y con eso se ha logrado controlar muchas de estas enfermedades básicas vinculadas a las enfermedades agudas, diarreicas y respiratorias, y ha comenzado ya a tener estos resultados de que la desnutrición crónica desde el 50% bajó hasta un 28%, se estancó y hoy en día ya la hemos bajado hasta un 19%. Y el otro tema, pues, que también cuando la madre no le da de comer bien al niño, le da pura papa, evidentemente eso es insuficiente en alimentos porque necesitamos una variedad de productos en la ingesta alimentaria, y además cuando los ingresos no alcanzan, cuando se gana pues el sueldo mínimo de nuestro país de 700, es imposible para una familia de 5 tener un acceso adecuado a alimentos a pesar de que se le dedique toda la plata a esto. Eso genera pues una ingesta insuficiente por falta de recursos. Entonces, detrás de todo esto hay causas ya estructurales, esto que llamamos la economía de una sociedad, las organizaciones, la cantidad y calidad de los recursos en un entorno pues socioeconómico, político, donde hay un medio ambiente que también influye, como el frío ahora, que enferma a mucha gente, y eso se va a traducir en desnutrición crónica cuando no hay un cuidado adecuado del niño y de la madre, que suele suceder por la falta de educación para entender estos problemas, o las tecnologías que se usan no son las más idóneas. Entonces, esta es la forma de analizar todo un tema, y detrás de esto hay marcos teóricos y evidencias, estudios estadísticos que evidencian estos resultados, que en el caso, como les repito, de este modelo de la desnutrición crónica infantil, de la malnutrición infantil, demoró más de 30 años hasta que el año 98 ya se propuso como modelo que hoy en día es el que se viene utilizando en nuestro país y que efectivamente funciona y hemos logrado importantes resultados. Entonces, esto es lo que se llama construir el marco conceptual. Hay que identificar este conjunto de elementos que intervienen en este problema. Entonces construimos un marco conceptual y con eso pasamos a hacer la matriz de planificación por resultados. Entonces hay que definir cuál es la condición de interés, la malnutrición, cuál es el modelo, quiénes están involucrados, y hacemos lo que se llama un análisis FODA, que es lo que vamos a ver, van a ver ustedes a lo largo de esta semana, y que esperamos pues que su primer trabajo, su primera práctica, tenga una adecuada identificación del interés y del FODA. Sobre esto, evidentemente, ya viene toda la estructura del proyecto. Una vez que hemos definido la condición de interés, hemos hecho el diagnóstico, viene lo que llamamos el marco normativo, la misión, visión, cuando es un programa que está en una institución, y los objetivos estratégicos, las estrategias y los indicadores. Esto es todo lo que hay que trabajar en esta segunda unidad, que nos permite definir los objetivos del programa.
una vez que hemos identificado esos resultados, en este cuadro que ustedes ven, tenemos en la parte alta lo que es el proyecto conectado a una gestión, plan, programa, y de ahí caminamos hacia los insumos, es decir, ¿qué necesitamos para disminuir la desnutrición crónica? ¿No? Si el problema era la malnutrición, hay que disminuir y lograr una buena nutrición en el largo plazo, en el mediano y en el corto plazo. Entonces hay que hacer cosas hoy día para que la desnutrición disminuya en el mediano y en el largo plazo. Evidentemente, esto que llamamos resultados son los efectos. Y los objetivos son los productos. ¿Qué voy a hacer yo? Dar salud, dar capacitación, hacer campañas, como ahora que se está llevando ropa, ¿no? Y generando sistemas para que el frío no mate a la gente y se permite enfrentar. Y eso requiere, esos productos, requiere un conjunto de actividades y recursos. Entonces, cuando costeamos estos insumos y actividades, eso es la que está en la parte de abajo, costeamos en función de la cantidad de población que hemos priorizado, los beneficiarios, y si costeamos, se van a hacer las actividades, vamos a lograr los productos y con eso obtendríamos los resultados de corto, mediano y largo plazo, que es lo que van a trabajar ustedes con más detalle en esta segunda semana, que se traduce pues en un presupuesto. Las intervenciones, acciones, ¿no? Requieren costos, insumos, esos son los presupuestos que comprenden los proyectos, y un conjunto de proyectos es un programa que está trabajando una política nacional. Entonces, la matriz de planificación es este esquema que ustedes son lo que deben definir. En la parte baja está lo que es el marco lógico y en la parte alta están los planes a los cuales deben estar respondiendo. El árbol de soluciones es lo que nos va a dar pues los fines, los resultados y el objetivo central que está en la cuarta línea, ¿no? En este caso es otro proyecto, se plantea aumentar la participación de la mujer en la generación de ingresos en los hogares. Entonces, ese es un efecto para lo cual se proponen 3 medios, que son los productos que hay que dar, que van a permitir aumentar que la mujer genere ingresos, ¿no? Y eso va a lograr estos efectos que va a ayudar en este caso a la seguridad alimentaria para este programa propuesto. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que trabajar en esta segunda semana y esperemos pues que terminen con su primera práctica, que tiene que terminar en los objetivos y en la formulación de los indicadores que se requiere, que es lo que vamos a trabajar a lo largo de la semana, y para eso van a tener el material que se les ha colgado en su página web. Muchísimas gracias. Como ya habíamos visto en la primera semana, todo proyecto requiere una justificación y objetivos en base al plan de desarrollo en el que se enmarca, sea trabajar, el marco conceptual y que nos permita pues tener criterios científicos de tal manera de que lo que vamos a realizar va a tener los resultados esperados, el producto esperado, como sector privado o como sector público. Ahora vamos a trabajar esta parte de lo que es la justificación, los antecedentes, un diagnóstico situacional, definir la población en la cual se va a trabajar. Bienvenidos a esta segunda unidad del curso de formulación de programas y proyectos estratégicos de la Maestría en Gobiernos Regionales y Locales de la Universidad Las Peruanas, a cargo de la Escuela de Gobierno y Planificación. Una vez que hemos identificado el problema, lo hemos dimensionado, vamos a definir cuál es el objetivo que va a realizar nuestro proyecto y en el caso de un programa, el programa. ¿Cuáles son esos resultados